Hola y Dios bendiga, seguimos leyendo en el libro de Hechos. Vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer esta vez solamente del verso 1 al verso 13. Continuando desde el video que nos quedamos anteriormente, con los discípulos y Pedro, que ya había tomado el liderazgo como en la tierra de la iglesia. Y dice en el verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, recordemos que Jesús le había dicho a ellos que esperaran la promesa del Espíritu Santo y que fueran a Jerusalén. Cuando Él ascendió, que fueran a Jerusalén. Entonces le dijo que vendría sobre ellos poder y que le serían testigos por todo el mundo cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, pero que tenían que permanecer juntos. Y ellos efectivamente volvieron a Jerusalén y estaban todos allí reunidos. Estaban los 11 apóstoles, se escogieron un 12avo que pasó a ser Matías para ser el 12avo apóstol. Y estaban allá muchos otros discípulos, estaba María, los otros hijos de María. Estaban todos allí unánimes en el aposento alto, dice. Entonces, ahora, con ese contexto, vamos a seguir leyendo y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés es un día del calendario judío. Bien, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bien, bien, lo que está diciendo aquí es sobre un evento así, vamos a decir, como sobrenatural que sucedió en ese día, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. La iglesia en ese momento eran los que estaban ahí. Eso era todo lo que conformaba, prácticamente casi todo lo que conformaba la iglesia. Eran esos 100 y pico de varones más mujeres que estaban allí. Entonces dice, en el 5 dice que también allí habían muchas personas que eran judíos que venían de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y dice en el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos todos, no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Mas otros se burlaban y decían: están llenos de monstruos, digo, están borrachos. Bueno, esto fue una señal. Esta fue la primera señal del poder del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, a las personas que no eran creyentes. ¿Por qué todas estas personas estaban allí? Porque para ciertas fechas habían personas que eran judías, pero que no habían nacido allí en Israel, sino que muchos habían nacido en Egipto y se habían criado allí. Otros habían nacido en Mesopotamia y allí habían crecido. Pero conservaban el testimonio el testimonio de la ley y los profetas, y subían a Jerusalén a adorar y a hacer conforme a los ritos de manera periódica, de manera anual, ¿verdad? Entonces, por estos tiempos, esta ciudad se llenaba de gente que venía de todos los lados, de todos los lugares. Entonces, todas estas personas se sorprendieron cuando se hizo este gran estruendo, cuando pasó esto que pasó en el aposento alto. Entonces ellos salieron y comenzaron a hablar
comenzaron a predicar y comenzaron a dar el testimonio de Jesús. Todas estas personas comenzaron a dar el testimonio de Jesús. Se armó un gran alboroto y sucedió esta señal, la primera señal, que era que los discípulos de Jesús, todos esos discípulos de Jesús, muchos de ellos por lo menos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, en múltiples idiomas, en 15, 20 idiomas diferentes, y todo el mundo les oía y les entendía. Sin importar cuál fuera su lengua, le entendían en su propia lengua. Bien, ¿por qué? Porque ya no eran ellos los que hablaban, sino que era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ellos en este momento y dando esta señal notoria al pueblo en este momento. Vamos a ver en la siguiente lectura cómo Pedro se levanta y da el primer gran discurso a las multitudes después de la formación de la iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.